Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Nefertari. Ella fue la gran esposa real de uno de los faraones más importantes y destacables del antiguo Egipto, Ramsés II, convirtiéndose en su esposa favorita, siendo una mujer que no solo fue amada por su marido y por sus súbditos, sino que sería muy admirada por ser una reina de gran belleza, carismática, culta y bastante comprometida con su pueblo, siendo una reina bastante amada por todos. Esta biografía es realizada por petición de Bautista Gervino, Catherine Galván, Lucía Fernández, Sara G. y María Contreras. Se desconocen los verdaderos orígenes de Nefertari, siendo unos datos que su futuro marido, el faraón Ramsés II, siempre mantuvo ocultos. Se sabe que ella jamás portó el título de hija del faraón, algo que puede indicar que perteneciese a la nobleza egipcia, siendo posible de que descendiese de alguna familia noble que sirviese en la corte de los faraones, portando durante una edad temprana los títulos de dama noble o nobleza hereditaria. Otra versión es que Nefertari pudiese ser bisnieta del faraón Ay y que proviniese de la ciudad de Ajmin, también conocida como Panópolis, aunque la teoría de que dicho faraón fuese su bisabuelo es poco aceptada por algunos historiadores, debido a que los sucesores de Ay intentaron borrarlo de la historia, eliminando así su nombre y muchas de las referencias que hay sobre él en el registro histórico, algo que habría ocasionado que Nefertari se hubiese convertido en una novia indigna de casarse con un futuro faraón. Algunos historiadores defienden la versión de que Nefertari era pariente o descendiente del faraón Ay, debido a que en su tumba se encontró el pomo de un mueble donde está inscrito el nombre de dicho gobernante, además de que el hecho de que Ramsés II decidiese ocultar el verdadero origen de su esposa alimenta esta teoría. Pese a que se duda sobre sus orígenes, se sabe que la figura de esta mujer está bastante ligada a la mencionada ciudad de Ajmin, donde es muy posible de que llegase a nacer y a pasar parte de su infancia, naciendo en dicha población hacia el año 1300 a.C. Se desconoce cuándo se casó exactamente Nefertari con el futuro faraón Ramsés II, pero se cree que fue antes de que éste asumiese la gobernación del Alto y Bajo Egipto. Según las crónicas que se conservan, ambos eran muy jóvenes cuando se celebró tal unión, teniendo para entonces ella unos 13 años de edad y él unos 15. Pese a celebrarse tal boda, Nefertari no empezó a ser nombrada en los registros oficiales hasta un año después de que su marido asumiese el poder en el año 1269 a.C., siendo mencionada como una de las esposas del faraón. Según creen los historiadores, Nefertari no fue la primera esposa de Ramsés II, ya que en el momento en el que se casaron, este ya estaba casado con Isis Nefert, celebrándose la boda entre Nefertari y Ramsés 2 o 3 años después de haberse producido este primer casamiento. Pese a no ser su primera esposa, se sabe que Nefertari pronto ocupó un lugar muy especial en la corte y se convirtió en la esposa más importante del faraón. Es más, se dice que ella fue el gran amor de Ramsés II, siendo la única de sus esposas que llegó a tener su propio templo, Abu Simbel, el cual es considerado como una muestra de amor del faraón hacia su esposa favorita. Se sabe que Ramsés II llegó a tener numerosas esposas y concubinas, con las que llegó a tener más de 150 hijos,
pero Nefertari logró conquistar el corazón del faraón, de tal manera que pronto recibió el título de Gran Esposa Real, un rango que llegó a compartir con la primera esposa de su marido, la reina Isis Nefert, aunque ésta quedaría en un segundo plano, asumiendo Nefertari el papel de esposa principal. Según los registros históricos, Nefertari fue descrita como una mujer que posee una gran belleza y simpatía, además de ser dulce y cariñosa tanto con su marido como con sus familiares. El encanto de esta mujer puede apreciarse en su propio nombre, el cual tiene distintos significados, como la más bella, la más perfecta, la más hermosa de las mujeres, la mejor mujer o la hermosa compañera, algo que demuestra con su nombre que era una mujer muy hermosa, que destacaba por su gracia y por su presencia, además de que fue muy amada por su marido. Esta reina también fue descrita como una consorte que fue muy querida por sus súbditos, siendo muy apreciada por su cercanía con el pueblo y por su gran carisma, llegando a estar presente durante las ceremonias públicas y religiosas mientras acompañaba a su marido, aparte de participar en las labores de caridad, estando muy comprometida con su pueblo y con las clases más desfavorecidas. Nefertari también sería muy admirada por su presencia y por su elegancia. Se sabe que ella fue una mujer que cuidaba mucho su imagen y que tenía sus propios rituales de belleza, llegando a utilizar distintos cosméticos para resaltar su belleza, siendo una reina a la que le gustaba utilizar maquillajes, aceites, esencias y joyas para resaltar en el harén de su marido, además de que le gustaba ir a la moda, algo que se puede apreciar en las representaciones que se conservan de ella, donde la reina es representada con lujosos tocados y elegantes vestidos, siendo muy posible de que ella acabase siendo un icono de la moda de su tiempo. Pese a que su marido llegó a tener más de 150 hijos con sus numerosas concubinas y esposas, se sabe que Nefertari logró darle a su esposo entre 6 y 9 hijos, aunque algunos historiadores creen que tal vez pudo haber tenido más hijos junto al faraón, pero que estos no lograron sobrevivir a la infancia o simplemente sus nombres acabaron siendo olvidados con el paso del tiempo. El primer hijo que alumbró la reina fue el príncipe Amenhotep. Este niño nació antes de que Ramsés II se convirtiese en el nuevo faraón de Egipto y se convirtió en su hijo primogénito, llegando a ser reconocido por su padre como su heredero. Pero pese a ser un príncipe muy querido por su pueblo, él acabaría falleciendo cuando su padre llevaba alrededor de 30 años ejerciendo como gobernante de Egipto. El segundo hijo que Nefertari tuvo con su marido fue el príncipe Parajeruenemef. Este sería descrito como un príncipe valiente y arrojado que destacó como militar, pero también acabaría falleciendo cuando su padre llevaba entre 20 y 30 años como faraón. Tras haber alumbrado a 2 hijos varones, la reina tuvo a su primera hija, la princesa Meritamón, la cual sería realmente la cuarta hija del faraón, siendo esta princesa descrita como la viva imagen de su madre, guardando ambas un gran parecido, además de que desempeñó distintas funciones dentro de la corte, como por ejemplo el de sacerdotisa de Hathor, además de que ocupó el lugar de su madre cuando Nefertari falleció. Otro hijo varón fue el príncipe Meriatum, quien llegó a ser sumo sacerdote del dios Ra en el templo de la ciudad de Heliópolis. Otra hija sería Enutahui, una princesa que también acabaría ocupando el lugar de su madre cuando Nefertari falleció. Pese a que la reina le dio entre 6 y 9 hijos a su marido, algunas de sus supuestas maternidades están puestas en duda, como por ejemplo la de las princesas Nebetatui,
Nefertari II o Bakhtmut, ya que diferentes historiadores dudan si realmente estas eran hijas de Nefertari, de otra esposa del faraón o de alguna de sus concubinas. Nefertari suele ser representada como una esposa y madre amorosa, siendo habitual el ver su imagen guiando o protegiendo a los hijos del faraón, algo que hace suponer que tuvo trato con los numerosos vástagos que llegó a tener su marido con sus otras esposas y concubinas, además de ser bastante protectora con ellos, aunque también hay constancia de que la reina permaneció en medio de las distintas intrigas palaciegas que habían dentro del harén de su esposo, debido a que ella y sus hijos ocupaban un lugar privilegiado al lado del faraón, siendo envidiada por las otras consortes o concubinas que ambicionaban su posición, o que sus hijos se convirtiesen en los futuros herederos del trono egipcio. A diferencia de las otras esposas del faraón, Nefertari fue representada en más ocasiones en los templos o en los monumentos, mientras acompañaba a su marido en diferentes escenas, siendo habitual que fuese representada por detrás de la figura de su esposo. Las estatuas de esta reina suelen ser más pequeñas que las de su marido Ramsés II, algo que es comprensible ante su posición como consorte y por tradición, pero también se han descubierto una serie de esculturas donde Nefertari casi tiene la misma altura que su marido, las cuales demuestran el amor y el respeto que sentía Ramsés II hacia su esposa favorita. La reina Nefertari también fue muy admirada en su época por ser una mujer muy inteligente y culta, además de ser una gran protectora de diferentes artistas de la corte y por ser una gran defensora de las artes, además de estar bastante involucrada en las creencias religiosas de su reino, algo que era tradición dentro de la familia real egipcia. La reina recibe un segundo nombre que sería Nefertari Meritemnut, que significa amada por la diosa Mut, siendo habitual su presencia junto a la de su marido en las ceremonias religiosas y en los festejos. Incluso durante una de estas ceremonias en Luxor, la reina dio un discurso ante la familia real egipcia, algo que demuestra que no solo tenía el amor y el apoyo de su esposo el faraón, sino que estaba bien integrada dentro de la familia real. Nefertari fue una consorte poderosa y amada que recibió numerosos títulos a lo largo de su vida, como gran consorte del faraón, esposa del divino, señora de dos tierras, señora del Alto y Bajo Egipto, pacificadora de los dioses, grande entre los favorecidos, esposa del gran rey o esposa del toro fuerte, además de portar el título de madre del faraón, pese a que su hijo mayor, el príncipe Amenhotep, no llegó a ser rey nunca, pero su vástago era el heredero del trono y era considerado como el futuro faraón. Nefertari también recibió un título especial por parte de su marido, quien solía llamarla cariñosamente aquella para quien brilla el sol. Nefertari goza una gran popularidad durante su etapa como princesa heredera consorte y durante los primeros años del reinado de su marido, pero después de esto, poco a poco, su figura fue desapareciendo de la historia. Empezó a ser menos representada junto a su marido o simplemente su nombre dejó de aparecer tanto, ya fuese porque perdió influencia o porque los registros históricos donde era mencionada se perdieron con el paso del tiempo. Independientemente del motivo de por qué la reina fue desapareciendo poco a poco de la historia, se sabe que Nefertari siguió gozando de una posición privilegiada como gran esposa real, estando bastante ligada no solo a la cultura egipcia, sino también a la política.
Pese a que durante un periodo apenas hay menciones sobre esta reina, Nefertari volvió a ser mencionada en las crónicas de su época, con motivo del tratado de paz que firmaron los egipcios con sus vecinos, los hititas. Llegaron a intercambiar la reina una serie de cartas con el rey Hattusili III y su esposa, la reina Puduepa, enviando tales cartas bajo el nombre de Naptera. Además, en tales escritos, ambas reinas se trataron como hermanas, pudiéndose notar una buena amistad entre ambas mujeres, donde se preocupaban por la salud y por la familia de cada una de ellas. Incluso se sabe que entre ambas reinas intercambiaron una serie de regalos durante el tiempo que duró aquel intercambio de cartas. Nefertari volvería a ser mencionada en las crónicas de la época hacia el año 24 del reinado de su marido, donde se registró que la reina había asistido a una serie de festejos celebrados en el templo que fue dedicado tanto a ella como a su marido Ramsés II, Abu Simbel. Aunque según creen algunos historiadores, para el momento de tales celebraciones, la reina ya estaba experimentando una serie de problemas de salud que le acabarían ocasionando la muerte hacia el año 1255 a.C., es decir, que murió entre los años 24 y 26 del reinado de su marido, muriendo así cuando tenía alrededor de 45 años de edad. Se duda dónde falleció exactamente la reina. Algunos creen que murió en su supuesta ciudad natal, Ajmin. En cambio, otros sugieren que murió en Abu Simbel, aunque para entonces la construcción de dicho templo aún no había finalizado. La muerte de la reina también daría paso a una serie de rumores que hacen pensar de que tal vez hubiese sido víctima de algún tipo de envenenamiento por parte de los partidarios de su rival, la otra gran esposa real, Isis Nefert, aunque la mayoría de los historiadores creen que es más posible de que Nefertari falleciese a causa de los problemas de salud que llevaba tiempo padeciendo. Al fallecer la reina, su marido, Ramsés II, tomó como esposas a dos de las hijas que había tenido con Nefertari, las princesas Meritamón y Nebetaui, convirtiéndose en esposas simbólicas de su padre, el faraón, heredando así ambas hijas los títulos que en su día habían pertenecido a su fallecida madre, además de su rango. Aunque sin duda Meritamón sería la que más destacó de entre ambas hermanas, llegando a tener una posición privilegiada y un trato mejor que su hermana, siendo esto posible tal vez por el gran parecido físico que Meritamón compartía con su fallecida madre. Su marido Ramsés II sobrevivió a Nefertari por unos 42 años más, falleciendo el faraón cuando tenía alrededor de 90 años de edad, y como para entonces ya habían fallecido también los hijos que el gobernante había tenido junto a su esposa favorita, el faraón fue sucedido por su 13º hijo varón, Merenptah, quien fue hijo de la reina Isis Nefert. Nefertari acabaría siendo enterrada en el Valle de las Reinas, como era tradición, siendo su tumba una de las más esplendorosas, grandes y bellas del lugar, algo que demuestra el profundo amor que sentía Ramsés II hacia su esposa favorita. Su tumba sería encontrada en el año 1904 por el arqueólogo y egiptólogo italiano Ernesto Schiaparelli, siendo este su mayor descubrimiento arqueológico, recibiendo la tumba de la reina el nombre de QV66, quedando Schiaparelli realmente fascinado con aquella tumba, debido a que normalmente las reinas egipcias solían tener unos enterramientos más sencillos, además de que sus tumbas solían ser más pequeñas. Pese a que la tumba de Nefertari fue saqueada durante los siglos pasados en diferentes ocasiones,
Es una de las tumbas mejores conservadas del Valle de las Reinas, encontrándose las pinturas allí presentes en muy buenas condiciones pese al paso del tiempo y los saqueos que sufrió su tumba, la cual está prácticamente vacía cuando fue encontrada por el arqueólogo Schiaparelli, conservándose tan solo unos pocos objetos que no fueron del interés de los profanadores. Otro problema que sufrió la tumba de Nefertari fue el deterioro que sufrió a causa del cloruro de sodio que amenazaba el estado de las pinturas de aquel lugar de enterramiento, llevándose a cabo una serie de trabajos de restauración entre los años 1934 y 1957, los cuales no lograron frenar todos los daños que estaba sufriendo el lugar. Por esta razón, en el año 1950, su tumba fue cerrada al público. Entre los años 1988 y 1992 se llevaron a cabo nuevas tareas de restauración, algo que permitió que volviese a ser abierta al público. Al descubrirse su tumba en el año 1904, los arqueólogos italianos enviaron lo poco que había en esta a la ciudad de Turín, encontrándose entre el material enviado los trozos de 2 piernas. En un principio se pensó de que tales restos mortales pertenecían a un enterramiento tardío que se había producido tiempo después de que Nefertari hubiese sido enterrada allí, quedando así tales restos en un segundo plano, teniendo que pasar 100 años para que los investigadores volviesen a sentir interés hacia aquellos restos de piernas, los cuales acabaron siendo analizados por el Departamento de Arqueología de la Universidad de Nueva York, el cual realizaría una serie de análisis para saber a quién pudieron pertenecer dichos restos. Durante aquella investigación se descubrió que ambas piernas pertenecieron a una mujer que falleció cuando tenía más de 40 años de edad, algo que coincidía con la edad que tenía Nefertari cuando falleció, ya que la reina murió cuando tenía unos 45 años de edad. También se descubrió que los materiales utilizados para el embalsamamiento fueron de altísima calidad y que coincidían con los que se usaban en los enterramientos del siglo XIII a.C., periodo de tiempo que coincide con el reinado de su marido Ramsés II. Otro dato importante es que esos análisis reflejaron que aquellas piernas pertenecían a una mujer que medía alrededor de 1,65 metros y que su talla de calzado podría corresponder con las sandalias de palma que fueron halladas en la tumba de Nefertari y que supuestamente habían pertenecido en vida a la reina, siendo muy posible de que tales restos mortales sean realmente los de Nefertari, pese a que esto no se ha confirmado con exactitud. Nefertari fue una mujer que a día de hoy sigue despertando cierta expectación, convirtiéndose en una de las reinas más conocidas del antiguo Egipto. Ella fue la amada esposa de Ramsés II, convirtiéndose rápidamente en su consorte favorita, ocupando así tanto ella como sus hijos un puesto privilegiado dentro de la corte y del harén del faraón. Nefertari fue descrita no solo como una mujer de gran belleza, sino también como una reina carismática, cercana, culta e inteligente, que dejó su huella tanto en la moda como en la cultura y en las artes del antiguo Egipto, quedando su imagen plasmada en los relieves de distintos lugares que fueron de gran importancia para la realeza egipcia, especialmente en su propia tumba en el Valle de las Reinas, que es una de las tumbas mejor conservadas, y en Abu Simbel, un templo que aún perdura y que es uno de los más visitados de Egipto, siendo este lugar una verdadera muestra de amor por parte del faraón para su consorte principal y favorita. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Nefertari. Espero que os haya gustado esta historia
Y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado al ganador del sorteo privado y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Azul Cielo Miranda, Alicia Cecilia Meneses, Damián Brites, Esperanza Chávez, Gabo Chávez, Leiza Gabriela Portilla, Juan David Padilla, Marilyn, Jesús Ignacio Sánchez, Francisco Javier Martínez, Jessica Giraldo, Andrea Aldán, Aldo Figueroa, Brittany Games, Michelle Ramos, Paola Huillón, Azul Huizar, Claudia de Pontier, Caitlin Patiño, Javi Pons, Katy, Luisana, Sofía Montenegro, Libby, Abril Alarcón, Claire y Safe Noel. Y con esto me despido. Hasta la próxima.